Lo que ha acontecido también este fin de semana, de cómo ha sido el operativo policial, lo vamos a hacer con Diego Yumá, subsecretario de Seguridad Preventiva de la provincia de Santa Fe. Diego, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, a ver, el balance desde el Ministerio de Seguridad de lo ocurrido el fin de semana, ¿cuál sería? Nosotros nos propusimos objetivos muy concretos, ajustados a la situación que previmos que iba a ocurrir. Cuando digo nosotros, es un análisis colaborativo que hicimos con el municipio, la inteligencia criminal, policía, por instrucción del ministro Jorge Laña el jueves pasado por la mañana. Al anticipar que en caso de victoria en la final de Colón contra Racing iba a haber sí una celebración desproporcionada, porque estimábamos que entre 40.000 y 70.000 personas iban a estar desplazándose en las ciudades. Es un cálculo que hicimos en base a proyecciones de lo que ocurrió en 2019 con la peregrinación de hinchas sabaleros a Paraguay y después la capacidad que tiene el estadio y el antecedente de 3 días previos en los que el partido de las semifinales había conducido también a este tipo de manifestaciones contrarias a la lógica epidemiológica y contrarias a las disposiciones nacionales y provinciales que establecían restricciones y que establecen todavía restricciones al desplazamiento con esa finalidad, con la finalidad de contener la propagación del virus COVID-19 que ya tiene saturados y estresados los servicios de salud en la provincia de Santa Fe, en Santa Fe capital y en Rosario sobre todo. Entonces, nosotros fijamos objetivos realizables ante esa realidad que se nos imponía, viernes y también potencialmente sábado y domingo. Claro. Sí. No, quería preguntarte eso, digamos, ¿cuáles eran esos objetivos? Bueno, los objetivos tácticos eran controlar el acceso o el desplazamiento de multitudes sobre el estadio de Colón, sobre el estadio de Unión y fundamentalmente también por la noche de la madrugada del viernes elaboramos un dispositivo para contener potenciales desplazamientos de aficionados sobre el aeropuerto de Sauce Viejo para recibir al plantel de jugadores. Esos fueron los 3 grandes hitos porque estimamos que ahí podía haber un efecto multiplicador de las sensibilidades y de la violencia y dispusimos entonces un sistema de bretes para el control de la circulación sobre esos objetivos. Los otros fueron, por supuesto, también los barrios más característicos de la afición de Colón, el barrio Centenario, Fonavi, El Pozo. En esos casos el viernes se abordó de una forma, sábado de otro y el domingo finalmente que fue de una naturaleza distinta porque ahí hubo una convocatoria de la Barra Brava que encabezó un convoy que tenía por objetivo llegar hasta el estadio de Unión, que era una de las hipótesis de mayor riesgo que nosotros habíamos evaluado. E insisto, en nosotros es una lectura colaborativa con el municipio también. Y entonces el dispositivo a grandes rasgos trató de eso, de contener y de desviar la circulación para que no se generaran agrupamientos en particular en estos puntos. Y ahí donde finalmente se ocurrieron, que es en Boulevard, ir peinando, como dice la policía, progresivamente, haciendo un uso proporcional de la fuerza donde fuera necesario. Ahora, estos lugares que vos marcabas como 3 puntos centrales, digo, el estadio de Colón, el estadio de Unión, el aeropuerto, fueron los únicos 3 lugares donde, digamos, pensaron que se podía aglomerar gente, porque la gente se juntó en la Costanera, no, me parece que en Calle Urquiza. No fui claro, no. Está bien, voy a ser más claro. 40.000 personas circularon y iban a circular por toda la ciudad. Por eso nosotros establecimos retenes en toda la ciudad. Los objetivos principales, aquellos en donde el desplazamiento de hinchas de Colón o de la Barra Brava de Colón podía toparse con la Barra Brava de Unión, fue uno de los hipótesis de mayor riesgo. El resto de la ciudad, sí, en Costanera, en el Boulevard, en todos esos puntos hicimos refuerzos de controles con
fuerzas de operaciones especiales, la tropa de operaciones especiales, la policía de acción táctica, la Guardia Rural y la Policía de Seguridad Vial, entre otros. Vinieron refuerzos de cuerpo desde San Lorenzo y desde Rafaela para atender estos puntos. La idea era evitar que se nos multiplicaran los focos de tensión exponencialmente en todo el mapa y encauzar la circulación para que no se generaran esos focos de reunión que iban a ser inevitables. Esa fue la hipótesis, esa fue el realismo con el que nosotros encaramos la situación, ese fue el diseño operacional Claro. que hicimos, fue para atender esa realidad que se nos imponía, que era la necesidad de una gestión de crisis. ¿Ustedes sabían que iba a ser imposible controlar la aglomeración? Que se intentó evitar lo más que se pudo, pero sabían que esto iba a suceder de todas formas. A ver, el imposible, controlar la situación no era imposible. Lo que era posible, deseable y cuyos objetivos se alcanzaron fue de manejar una situación que se iba a imponer. La probabilidad sobre la cual uno tiene que realizar la programación de los servicios de policía es cuál es la situación que se va a dar. Por eso nosotros hicimos la reunión de coordinación de los servicios de policía y la coordinación con el municipio el jueves por la mañana y coincidimos en este diagnóstico, independientemente de lo que nos parezca, independientemente de lo que establece la ley, iba a haber una gente que se deja ganar su pensamiento racional por su pensamiento emocional que iba a salir a conquistar las calles. Con las razones y los valores que fueran, iba a haber un desafío a lo establecido para controlar la epidemia y lo establecido legalmente. Esa es la realidad que nosotros teníamos que manejar. La posibilidad, la hipótesis de que con la policía uno lograra que 40.000 personas que estaban decididas a salir a contagiar y a contagiarse una enfermedad potencialmente letal, pudiéramos hacer algo para meterlos adentro de su casa, no era una hipótesis realista. Y nosotros no tenemos el privilegio de tejer hipótesis basadas en nuestros augurios, sino en lo que la inteligencia criminal, más lo que el municipio, más lo que la policía podía aportar, nos describía que iba a ser la situación. Incidimos en esa situación y las hipótesis peores, que era un escalamiento, un efecto de bola de nieve de la violencia que podía ocurrir en esos 3 puntos que yo le señalé inicialmente, fueran contenidos. Sobre ese dispositivo, cuando hubo unas innovaciones en el territorio, nosotros adaptamos los servicios, por ejemplo el domingo, en el que aparece un camión con la barra brava de Colón conduciendo una caravana con destino al estadio de Unión, y ahí reforzamos los servicios. Habíamos anticipado también que alguien había dejado entrar a la barra de Unión al club, teníamos gente adentro del club, por eso hicimos un fenómeno de contención, de embudo, de desvío de ese contingente, de ese convoy, sobre el puente para que no entraran por Boulevard, y cuando las condiciones operacionales estuvieron dadas, detuvimos el camión, detuvimos a las 25 personas que estaban adentro y incautamos ese camión, y se les notificó a los 25 por orden del fiscal que habían cometido el delito de violación de las prescripciones del artículo 205 del Código Penal y serán procesados por haber cometido ese delito y otros que pudieran ligarle la justicia, como por ejemplo el de organizarse para cometer delitos e instar a otras personas a cometer delitos. ¿Cuántas personas hay detenidas hoy, Yuma? Sergio Ferreira lo saluda, buenas tardes. Mira, no me fijé, pero creo que todas quedaron en libertad hoy por la mañana. En total, los 3 días hubo, por disturbios de distinta envergadura, 55 detenidos. ¿Y hoy están todos en libertad? Creo que recuperaron las libertades hoy por la mañana. La verdad que no tuve tiempo de chequear que todos se hubieran quedado afuera. Alguno podría haber quedado adentro en la medida que tuviera orden de captura o alguna cosa así, pero en un rato te lo puedo confirmar. ¿El Ministerio de Seguridad está conforme con el operativo realizado y con los resultados del operativo?
Las hipótesis eran, si no tenemos un buen dispositivo con presencia policial disuasiva que asegure la autoridad pública en el espacio público en el que va a ocurrir la reunión de una multitud de personas, y va a haber destrucción de vidrieras de comercios, vandalizaciones de todo tipo, enfrentamiento entre facciones de barra brava, entre personas alcoholizadas o intoxicadas. Podía haber un enfrentamiento entre la barra brava de Unión y la barra, concretamente un enfrentamiento entre barras bravas, que usted sabe que aquí en Inglaterra, en Francia o donde sea, esos enfrentamientos se cobran vidas. Atendimos esas hipótesis con los recursos de policía, con alguna mediación que también intentó el municipio y los servicios de acción territorial del Ministerio de Seguridad, y no ocurrieron esas vandalizaciones. A nivel de accidentes y de heridos por arma de fuego del fin de semana se mantuvo en los niveles que tuvo la semana anterior o anteriores, para hacer una comparación, porque si no los números no significan nada. Si uno no los compara, no significa nada, y creemos que los objetivos operacionales del dispositivo de seguridad se ajustaron a lo previsto, se aplicaron en el territorio, porque no siempre es lo mismo tener una idea y después llevarla a la práctica en el territorio. No es mecánico ni automático, y podemos dar cuenta de lo que no ocurrió y que suele ocurrir cuando hay caos en el manejo de multitudes, en particular en multitudes que pueden tener sectores radicalizados de la afición que se llaman barra brava. En este escenario que usted plantea, en algún momento de las reuniones, en algún momento de la diagramación, de las consultas con las instancias superiores de mando, tanto del Ministerio como del Gobierno provincial, o en una instancia que también cruce a otros ámbitos, ¿se tuvo posibilidad de decirle a las autoridades de salud, puede pasar esto y estén preparados para esto? ¿Hubo alguna comunicación desde seguridad a salud para decir, puede haber una masa de gente festejando que va a empeorar la situación? Bueno, eso hubiera sido como decirle, mire, puede ser que el cielo esté azul. Eso no estaba en discusión, si iba a haber o no una multitud de gente. Y generalmente es a la inversa. O sea que el Ministerio de Salud estaba enterado de esta posibilidad. El Ministerio de Salud está haciendo... Ustedes también. ¿O alguien usted cree que en la provincia de Santa Fe dudaba que si ganaba Colón iban a salir irresponsable, irrazonablemente a festejar entre 40.000 y 70.000 personas? Creo que eso no estaba en discusión. Generalmente, como le digo, el Ministerio de Salud anticipa la evolución epidemiológica y le requiere a la sociedad en general, a través de campañas de sensibilización, y si no, al Ministerio de Seguridad, que tome las medidas que considera necesarias para minimizar daños, porque estábamos en ese registro, no estábamos en el registro de que ocurriera lo que teníamos deseo de que ocurriera, y es que primara la sensatez. Eso no iba a ocurrir, si no, no hubiéramos dispuesto 2.000 efectivos policiales, trayendo fuerzas especiales de San Lorenzo, de Rafaela y de distintos lugares. Evidentemente eso era un dato, eso era dado, además así lo planteamos nosotros, el municipio, inteligencia criminal, la policía, y creo que todos los periodistas del mundo. Si no era que necesitaba el Ministerio de Salud enterarse por nosotros que esto iba a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en adelante epidemiológicamente a raíz de lo que pasó este fin de semana? Eso es también una previsión que está ajustando los servicios sanitarios, y creo que en eso Sonia Martorano, la ministra de Salud, puede hablar mucho mejor que yo. Ahora, teniendo en cuenta esto, con lo cual coincido plenamente, digamos, ¿no?, que todos los periodistas del mundo sabían que esto iba a pasar, porque es una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia del santafesino, del fútbol, la pasión que no entiende de razones. Todos lo sabíamos, esto es una cuestión obvia. También lo sabía el ministro de Seguridad, también lo sabía el gobernador, supongo que también lo sabía el presidente. ¿No hubo una comunicación de la provincia de Santa Fe, sabiendo que esto iba a pasar, para pedir que el partido se posponga, se suspenda? ¿No hubo algún tipo de gestión? ¿No le recomendaron al gobernador del Ministerio de Seguridad, mire, gobernador, como todos los periodistas del mundo, usted y nosotros también sabemos que esto va a pasar?
¿se podía haber hecho algún tipo de gestión política para que esto no pase? O sea, para que el partido no se juegue. Mire, tanto el gobernador, que es la cabeza de este proyecto político que conduce la cosa pública en la provincia, como el ministro y sobre todo el ministro Jorge Laña, nos indicó que ante este escenario nosotros previéramos la respuesta que el sistema de seguridad articulado con el municipio podía dar para minimizar impactos. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Lo demás es especulación filosófica y hasta metafísica que no le corresponde al Ministerio de Seguridad y a la policía. Probablemente también a la justicia, hay una justicia, hay un poder legislativo, hay distintas instancias políticas que se tienen que expedir, pero yo creo que revisar si clausurar el partido, digamos, con el diario del lunes cualquiera es... No, bueno, pero Yumá, el diario del lunes, como usted lo dijo recién, lo teníamos todos hace varios meses, digamos. O sea, todos teníamos el diario, no es el del lunes, sí, ya sabía que iba a planificamos pasar. En base a eso. Volvemos al principio de la charla, compañeros. Sabíamos eso, planificamos un dispositivo de seguridad para atender las peores hipótesis, homicidios, gente muerta. No sería la primera vez, ni mucho menos en el fútbol de la República Argentina, en que un enfrentamiento entre facciones de barra bravas no ocurrió. Que intentaran tomar el estadio de Unión. Lo podrían haber hecho si nosotros no hubiéramos previsto y luego reforzado los accesos, el control de accesos no ocurrió. Podrían haber destruido las vitrinas de comercios y las podrían haber saqueado, que es lo que ocurre en Champs-Élysées en París, que ocurre en Buenos Aires, como ustedes saben y conocen. No ocurrió. La cantidad de personas alcoholizadas podría haber generado una interna entre las dos facciones de la barra de Colón, porque estaba la policía donde tenía que estar y se impuso con presencia y después con el ejercicio moderado, progresivo, responsable y profesional de la fuerza. No ocurrió. Esa es la realidad. No, totalmente. De hecho, a ver, para que se entienda... Si hubiera que haber hablado con el Papa, con Osama Bin Laden, a ver de qué forma se impedía. No, ¿qué tiene que ver el Papa y Bin Laden? No, a ver, Diego, no quiero cargar las tintas contra el ministerio, mucho menos contra tu rol, porque yo, digamos, estoy convencido de que era imposible controlar que la gente se junte en la costanera, digamos, que evidentemente había que diagramar operativos de acuerdo a lo posible dentro de la situación, y eso es lo que vos me comentás que hicieron, impedir los enfrentamientos, los destrozos, etcétera, que evidentemente eso sucedió, porque si no, la tapa de los diarios de hoy sería así quedó la ciudad de Santa Fe después del desmadre del fin de semana, y esa tapa no existió. Por eso insisto con esto, no es ni cargar las tintas contra el Ministerio de Seguridad, ni mucho menos contra tu función, que no sos el gobernador, digamos, el gobernador te pide A y vos tenés que hacer A. Ahora bien, la verdad es que la sensación que nos queda a muchos ciudadanos es que el fútbol siempre puede más. Digamos que la gestión política al lado del fútbol pasa a un costado y que no es ni siquiera con esta situación, porque hemos visto un montón de veces el Ministerio de Seguridad recomendando mover un partido de horario por una cuestión de seguridad, la AFA diciendo que no, y el partido jugándose al horario que la AFA determina. Con lo cual va mucho más allá, insisto, de tus funciones y las del Ministerio de Seguridad, que evidentemente el fútbol en la República Argentina pesa más que un gobierno provincial y que un ministerio. Mira, no diría que tanto, porque nosotros, el gobernador logró que movieran una cantidad de partidos y en particular logró que la Conmebol, que vendría a ser como el gobierno supranacional más importante que hay en el mundo, acomodara los horarios de algunos partidos a solicitud del Ministerio de Seguridad vehiculizado por el gobernador. Entonces, la soberanía política todavía existe, pero me parece que vos tenés el análisis correcto. Estamos hablando de, no sé, la tercera, cuarta industria del mundo del fútbol. Bueno, y te digo una cosa, en realidad tendremos que hablar de esto, de esta pregunta que vos te planteás. Tendremos que hablar cuál es la vulnerabilidad que tiene el gobierno político, la democracia ante corporaciones, en este caso la corporación del fútbol. Me quedo con eso. Yo lo que te quería decir con la metáfora del Papa, en realidad era, no, a nosotros se nos impone una realidad
Nosotros tenemos que tener el buen diagnóstico, el buen criterio y después implementar. La única forma de descubrir si efectivamente teníamos el buen diagnóstico y si lo que diseñamos se ajustaba a los desafíos a la seguridad pública son los resultados. Y yo creo que los resultados fueron los buscados gracias no a una genialidad de una persona, sino a una maquinaria social que es la de la conducción política del gobierno y la implementación por parte de la policía, que no es poco. Y además, una última cosa, contamos con el respaldo del Poder Judicial. Hubo un fiscal que se movió al terreno, habló con los policías, estuvo respaldando. Eso para nosotros es de una importancia central. Ojalá que fuera el modus operandi normal de la cadena de abordaje de los problemas criminales en la provincia. Gracias, Diego, por tu tiempo, muy amable.